El Señor había puesto en mi corazón hace unos días poder tener una serie o unos tiempos de estirado o prédicas para poder hablar acerca de altares. O sea, sería una serie de altares. Y bueno, poder aprender un poquito más, quizás qué es lo que hacemos en una reunión, qué es, cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos venir, y etcétera. Vamos a ir aprendiendo acerca de esto, amén. Los vamos a ir dando los días de semana, así que si usted quiere aprender sobre esto, puede estar aquí. Hoy en día escuchamos muchas veces en nuestras reuniones, no solamente en nuestras reuniones, la mayoría de las reuniones, y dicen, pasen al altar. Esto lo habrá escuchado, lo habré dicho yo, y no está mal, es una costumbre que tenemos y está bien. Pero, ¿qué era realmente un altar en la antigüedad? ¿Qué se hacía en un altar? ¿Para qué servía? ¿Y cómo lo veríamos ahora? ¿O qué sería ahora ese altar? Por empezar, un altar, la definición de un diccionario, es una estructura o un lugar elevado, utilizado para la adoración o en la adoración para ofrecer sacrificios a Dios o a dioses. Porque no solamente a Dios se ofrecía sacrificio en un altar, sino a otros dioses también se ofrecían sacrificio en un altar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utilizaba para el altar, o que se utilizaba con más frecuencia, literalmente el verbo partía o correspondía a la palabra matanza. Era un lugar de muerte. Significa literalmente un lugar de matanza o un lugar de sacrificio, y en especial sacrificio de animales. De hecho, no estaba bien visto por Dios, no es aprobado el sacrificio de humanos, donde otras religiones sí lo hacen, porque sacrifican niños o personas también adultas. Una de las primeras menciones que podríamos ver en la Biblia acerca de un altar se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 8, versículos 20 y 21, después del diluvio. Es allí donde Moisés levanta un altar, y dice así en estos dos versículos: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Este altar había sido un lugar de muerte, un lugar de sacrificio, un lugar donde se ofreció un holocausto a Jehová. Dice que había tomado de todos los animales limpios que había allí en el arca, y había ofrecido este sacrificio a Jehová, y dice que ese olor del sacrificio fue grato. Entonces halló gracia Noé, por medio de este altar, de este sacrificio ante los ojos de Jehová. No solamente que fue grato para Jehová y que lo bendijo, sino que también hizo un pacto allí con el mismo Noé, que se extiende aún hasta el día de hoy. Las ofrendas que habían sido mencionadas o que habían sido antes del diluvio, podríamos decir, pero sí, Abel y Caín ofrecieron también ofrendas a Jehová. Pero la Escritura no detalla claramente si lo hicieron sobre un altar. Se cree que puede haber sido un altar, pero no especifica allí en Génesis. Los altares se ofrecían
En Génesis lo encontramos en Génesis 3. A ver. Génesis, perdón. Ya le digo bien. 4, versículo 3 y 4. Dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dado que también se cree que puede haber sido el primer sacrificio que se hizo, fue el de un animal, y lo hizo Dios mismo para cubrir la desnudez de Adán y Eva. De allí también aprendieron sus hijos a ofrecer sacrificios y a ofrecer ofrendas a Dios. Pero en este caso, la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios y la de Abel sí lo fue. Los animales eran el sacrificio más común que se podía ofrecer. Pero también en esos altares se ofrecía grano, fruta, vino e incienso. Los sacrificios de granos y frutas se ofrecían como diezmo de las cosechas, como representación de los primeros frutos, de las primicias. Dice que el vino se ofrecía junto con los sacrificios de animales y pan. El incienso se quemaba sobre los altares para purificación después de la matanza, para agradar a Dios con ese olor fragante. Entonces vemos que no era tan sencillo acercarse a Dios como hoy para nosotros. Pero ¿cómo es el corazón de nosotros hoy para acercarnos a Dios? Lo vamos a ver después. Entonces estamos viendo que literalmente el altar era un lugar de sacrificio. El altar era un lugar donde alguien se encontraba con Dios. Dice que en Génesis 12:7, allí Abraham construye un altar, no para ofrecer un sacrificio a Dios, sino que construye un altar porque se había encontrado en ese lugar con Dios, porque Dios le había hablado. Y dice Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Mire que en primer lugar es Dios que dio el primer paso, y el segundo paso fue dado por Abraham. Entonces dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, como Dios es siempre que se acerca al hombre primero, no hay manera de que nosotros podamos forzar a Dios a acercarse a nosotros, sino que es Dios en su misericordia que nos llama, que se acerca, que nos habla. Y dice que se le apareció allí a Abraham, y a causa de esto, entonces Abraham levanta allí un altar. A estas apariciones en la Biblia se las llama teofanía. Después, nuevamente Dios lo manda a hacer un sacrificio. En Génesis 26, también lo conocemos, versículos 24 y 25, perdón, aquí se encuentra de vuelta Dios con Abraham, así lo habla. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche. Amén. De pronto se le apareció en algún lugar y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Perdón, aquí era a Josué. Y Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová,
y plantó allí su tienda y abrieron allí los pozos de Isaac, los siervos de Isaac un pozo. Y ayer me trabé. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Era Isaac, no Josué, perdón. Entonces vemos que quien se acercó primero fue Dios. Y a causa de esa cercanía edificaron un altar. Y si hay algo que reconocían era que Dios estaba en ese lugar. Y eran lugares para volver. Eran lugares para estar allí. Era natural edificar un altar y celebrar con un sacrificio la aparición de Dios. Celebrar con una ofrenda, celebrar con algo lo cual debía ser muerto para tomar un lugar mío. Si Dios se aparecía en algún lugar, en alguna ocasión, ese sería un buen punto, sería un buen lugar para que volviera a aparecer. Entonces dice, este lugar es bueno, hagamos un altar. Hay algo que Jesús lo dijo y podemos entender un poquito más ahora. Jesús dijo, aquí estoy con vosotros todos los días. Si Dios se le aparecía al hombre en alguna ocasión o le hablaba, ¿cuánto más nosotros? Que Jesús dijo, aquí estoy con vosotros todos los días. No lo vamos a ver porque Él es Espíritu. Pero mira cuál es la responsabilidad de nosotros de hoy poder levantar un altar. ¿Y qué significa levantar un altar? Significa estar allí para morir al yo. Significa estar allí para alabarle, para adorarle, para agradecerle. No esperar estar en un lugar especial, ni en un momento especial. Si Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, ¿qué podemos esperar nosotros? Decir, no, Jesús, pará. Yo te puedo atender recién el domingo a las 10 de la mañana. Recién esa hora búscame. Y si vas a aparecer en algún momento, si me vas a hablar, que sea ahí en ese lugar. Dios sí lo hace. Pero ¿y qué de que Él está todos los días con nosotros? ¿Le damos la cita solamente un día o permitimos que Él gobierne en nuestras vidas todos los días? Había un sentimiento cuando Dios se aparecía en un lugar de que Dios estaba allí y que desde ese lugar Dios iba a aceptar el sacrificio. Eso era lo que estaba dentro de su corazón y decía, Dios está aquí y desde aquí voy a ofrecer un sacrificio. Así lo hacían. Un sacrificio muy importante que le tocó hacer a Abraham era que Dios le pedía a su hijo. Vamos a esa escritura. Génesis 22. Allí relata toda la historia esta, donde Abraham va con su hijo a ser sacrificado, con sus siervos, cargando todas las cosas. Lo leemos. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mira, no solamente Dios te va a llamar a que sacrifiques o que hagas algo por Él, o se va a encontrar contigo cuando todo vaya bien o cuando todo vaya mal, sino que te va a probar quizás en tiempos muy difíciles, o te va a probar con lo que más quieres o con la promesa que Él te ha dado. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Este era un muchacho que dicen que ya tenía aproximadamente 16 años, no era un improvisado, ya conocía, ya había visto a sus padres hacer alguna vez un altar, ofrecer sacrificio a Dios, y dice: llevamos todo, pero me falta el cordero. ¿Qué vamos a tirar encima del holocausto? No podemos ir delante de Dios con las manos vacías. Quizás las preguntas del muchacho: no sé, mi papá es un genio, él va a conseguir algo. Mitad de camino alguien nos espera. Pero de pronto, llegando a ese altar: papá, nos falta el holocausto, nos falta el cordero. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pero mira la fe que tenía aquí Abraham. Dios se va a proveer. No sé cómo Dios lo va a hacer. No sé qué Dios va a hacer. Y de pronto, no sé, hijo mío, si tengo que sacrificarte a vos, después quizás yo estoy sobre el altar. Porque si vuelvo sin vos, tu mamá me sacrifica. Todas esas cosas quizás pensaba para él. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ¿cómo era la voluntad de este muchacho también? No dice que se resistió. También era un muchacho de fe. Y quedó allí arriba de la leña. Bueno, papá, si es tu decisión, vamos. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Si bien no se podían hacer sacrificios humanos, había 2 cosas que sonaban muy fuerte en el corazón de Abraham. Abraham ya había visto a Dios, a un Dios de milagros. Abraham había visto que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede dar hijos en la vejez y que Dios puede hacer tantas cosas maravillosas. Y si Dios le pedía algo, Él no se lo iba a negar. Quiero tu hijo. Aunque tantas veces la lógica nuestra vaya en contra de la de Dios, trata de obedecer a Dios. Porque Dios nos va a probar muchas veces. Estaba confiado en que Dios, aun si él lo mataba, quizás podía resucitarlo. Porque Dios le dijo: de esa descendencia te daré como la multitud de las estrellas, como la arena del mar. Y Dios lo creía. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer.
Y si hoy tengo que ponerlo sobre el altar y matarlo, es probable que Dios pueda resucitarlo. O Dios puede proveer, porque le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de un sacrificio. Dios sabe cómo lo va a hacer. Había una confianza de Abraham en Dios, y por algo es el padre de la fe. Y allí ofreció el holocausto con el cordero que fue encontrado allí, que Dios había provisto, y volvieron todos a su casa, el padre con Isaac y la madre contenta también. Después, altares se dejaron, no es que se dejaron de hacer, pero después se construye el templo porque Dios había dado el lugar y la forma y había establecido leyes de cómo se iba a utilizar el altar. Ahora, el primer templo que se construyó fue el templo de Salomón. Otro día vamos a hablar acerca del tabernáculo, que también allí estaban los altares. La presencia de Dios se asociaba especialmente con el arca del pacto, que era aquella que Dios había dado a Moisés, que la habían construido, esa caja de oro, recubierta de oro, que contenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. Fuera de él había un altar para el holocausto, donde a un altar que estaba allí afuera pasó a tener o ser relacionado con la mediación, con la reconciliación de Dios con el hombre, con los pactos y con esa mediación, aún por medio del sacerdote, para llevar los pecados y pedir perdón a Dios. Vemos que al templo, como siempre se hacía, el oferente llevaba su sacrificio, donde sobre ese altar se lo quemaba y allí se lo ofrecía a Dios. Ahora, la aceptación de esas ofrendas por parte del sacerdote, que era el que operaba, el que ofrecía el sacrificio, significaba la aceptación de Dios manifestada. Aún, esa aceptación de Dios era una bendición y era una renovación del pacto sobre sus hijos. Ya no era el hombre que ofrecía su propio sacrificio, venía con su animal y él era el que lo ponía sobre el altar y allí los sacerdotes continuaban con esa tarea. En Éxodo 20, 24 al 26, indicaba cómo debían ser estos altares y algunas instrucciones específicas de cómo Dios quería que sean los altares. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, hay algo que siempre se relaciona con un altar y es la bendición de Dios, la renovación del pacto, el perdón, la gratitud. Es siempre relacionado con el altar. Ahora, dice: altar de tierra harás para mí. ¿El hombre de qué es? ¿De qué está formado el hombre? ¿Y cuál es el altar que él más quiere entonces? ¿Cuál es el altar que hoy, el lugar donde Dios vive, el lugar donde la presencia de Dios se revela, donde el Espíritu Santo está? Dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, el mayor altar para él es el hombre, donde hoy ofrece su corazón, su vida a él. Pero continuamos con esto. 25. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres con cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás.
No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Se dieron instrucciones específicas para construir estos altares. El pueblo de Dios no tenía Biblia, tampoco tenía muchas tradiciones religiosas de cómo aprender toda esta adoración a Dios. Entonces Dios le estaba marcando todas estas instrucciones a Moisés. Y Dios tenía que comenzar con este pueblo aún desde cero y enseñarle cómo hacer para adorarlo. Ahora, Dios quería controlar la forma de cómo ofrecían sacrificios. Los otros pueblos, aún los pueblos donde ellos iban a conquistar, ya tenían sus altares, tenían sus dioses, tenían sus maneras de ofrecer sacrificios, holocaustos a sus dioses. Ahora, Dios también le indicaba el camino correcto para evitar que la idolatría de los otros pueblos o de la que ellos iban a ver se mezclara con la adoración a Dios, que de hecho muchas veces lo hicieron. Pero Dios le indicaba que si vas a hacerlo de piedra, las piedras no deben ser cortadas, las piedras del altar no debían tomar la forma que el hombre le quería dar, sino que iban a tomar la forma en la que estaba. Esto nos habla de que el sacrificio, la alabanza, la adoración a Dios no tiene métodos o no puede ser usado por herramientas humanas. Tantas veces hemos pensado, Dios va a aceptar la alabanza de esta y esta forma. Y si no es de esta forma, Dios no lo va a aceptar. ¿Sabe? Lo que Dios va a aceptar es lo que Él ha indicado, cómo debíamos venir. Había un parecido, o lo que ellos tenían como referencia eran altares de los otros pueblos. Y ponía prohibiciones para que los altares de su pueblo, del pueblo de Dios, no se parecieran a los altares construidos de los cananeos. Tenían que ser diferentes. Se debía construir, tampoco permitía que el altar se construya en cualquier parte, sino en el que Dios indicara. ¿Por qué? Porque de pronto, si cada uno se le ocurría alzar un altar en cualquier lugar, iban a comenzar con sus propias religiones, con sus propias formas. Después el pueblo samaritano dijo, no, en este monte es que se va a adorar a Dios, no en Jerusalén. Y allí cada uno con su altar, con su kiosquito, con su forma. Y dice, no, es aquí donde está Dios, no es allá donde está Dios, no, es en el lugar donde Dios indica. Ahí es. Amén. Entonces, para evitar que comenzaran estos sectarismos o estas divisiones o esas formas diversas de presentarse delante de Dios, decía, no, va a ser la forma de la que yo digo y en el lugar donde yo digo. Ahora, Dios quizás no estaba en contra de la creatividad, pero sí de que formemos o que hagamos las cosas a nuestra propia ocurrencia o que formemos nuestra propia religión. De eso sí estaba desacuerdo Dios. El propósito de todos estos mandamientos y todas esas leyes que daba Moisés era enseñar al pueblo de un estado pecaminoso, pero a su vez una necesidad de acercarse a Dios, y Dios mostrando su gracia y mostrando la forma. Hay una forma de acercarse hacia Dios. Hay una forma de que Dios perdone sus pecados. Hay una forma de que Dios escuche sus oraciones. Hay una forma de ofrendar a Dios, y es por medio de un altar. Y vemos que en un altar siempre tenía que haber muerte de alguien. Alguien tenía que pagar por lo que se había hecho.
Debía haber sangre derramada. Y sangre derramada nos habla de un sacrificio, nos habla de muerte, nos habla de negación. Ahora, este sacrificio no era algo que estaba lejos de todo. No, el sacrificio era el centro del culto. El sacrificio era lo principal del culto, y de allí se desarrollaba todo lo demás. Era lo primero. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Desde ese momento ya había un sacrificio, ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Imagina cuando entraban en el tabernáculo, que en otro momento vamos a hablar, aquel que venía cargando su sacrificio, porque ese animalito que vos traías no era que venía, cuando empezaba a sentir el ruido del otro animalito que gritaba que lo mataban, el olor a sangre, el olor a humo, se complicaba aún más las cosas. Voy a un lugar donde voy a morir. Y tenía que levantarlo y pelear todavía con ese animalito. ¿No peleamos así con nosotros mismos, con nuestra carne, con ese yo que no quiere morir? Cuando siente el olor a carne quemada, dice: yo no voy para ahí. Sacrificio. Cargar su animalito desde su casa hasta el lugar donde se lo ofrecía. Sacrificio. Vamos a hablar después de quizás un costo. Ese altar nos señala a Cristo como el modelo para acercarnos a Dios. El hombre no puede acercarse a Dios sino solo a través de Cristo. Jesús dijo: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No puede tampoco con las herramientas del esfuerzo personal. No porque yo tenga el mejor micrófono y cante más fuerte, o porque tenga el mejor púlpito, o porque tengamos aire, o estemos al aire libre, o que mi instrumento sea el mejor. No. Todo eso puede ayudar o ser parte, pero no es eso el culto a Dios, sino que es un corazón dispuesto el acercarnos. Y altar debe haber muerte, mi hermano. No son herramientas, no son métodos, no son logros humanos. Éxodo 28, 40 y 41 nos habla un poco acá de las vestimentas de aquellos sacerdotes que ofrecían. Dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y sacrificarás para que sean mis sacerdotes. 42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde sus lomos hasta sus muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Los sacerdotes, esto dice que no debían usar calzoncillos para que no se vea su desnudez. Ellos subían a gradas y aún utilizaban vestidos largos y sueltos, y accidentalmente podría verse su desnudez. Entonces debían vestirse completamente. Los hijos de Aarón se vestían con túnicas, cintos, tiaras, sencillas de blanco. Y toda esta ropa que ellos utilizaban era aún para honra y hermosura. Vemos que Dios no se le ha escapado detalle. Si bien era un sacrificio, nosotros para ir a carnear un animal, nosotros nos pondríamos la peor ropa, ¿verdad? Pero ellos no, ellos tenían ropas especiales. Aún esa ropa
debían después mantenerla sagrada. Esa ropa no la podían utilizar afuera, sino que solamente ahí la podían utilizar. Eran ropas especiales para el servicio. Sin embargo, toda esta gloria no era nada en comparación con la gloria y la gracia de Dios. No era nada comparada con la gloria, con la hermosura de la santidad, de la cual estas vestiduras comparadas con Dios. No se comparaba. Pero iban indicando, Dios es santo. A Dios no podemos venir con cualquier cosa. A Dios debemos ofrecerle sacrificio, ofrendas. A Dios debemos acercarnos. Como prenda interior usaban unos calzoncillos de lino. Estaban vestidos desde la cabeza porque tenían como, no se llaman gorros, después les voy a leer bien, pero estaban cubiertos desde la cabeza hasta los pies, excepto los pies estaban descalzos. Estaban vestidos hasta los tobillos. Los pies no podían tener cubierto en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban en tierra considerada santa. Estaban en tierra santa cuando ministraban al Señor. Porque ese era el lugar donde Dios estaba, ese era el lugar donde Dios ministraba. Ahora, quitarse el calzado era un símbolo de respeto, un símbolo de humildad ante Dios. Era reconocer que ese lugar era santo. Era dejar el pasado, dejar lo que yo soy y no acercarlo a ese lugar santo, no acercar mi inmundicia. Cuando la tierra fue maldita a causa del pecado de Adán. Y ese polvo no debía entrar en la presencia de Dios. Entonces, el calzado de estas personas estaban cargados del polvo de la tierra. Y decían, no lo vas a traer a la presencia de Dios, la maldición, sino que vas a estar descalzo. En Éxodo 3:5 Dios le dice a Moisés, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Todo lugar donde Dios estaba, tierra santa era. Y no podríamos contaminarlo con inmundicia. No podríamos contaminarlo con nuestra inmundicia. Sino que quítate el calzado. Y diríamos nosotros, pero mi pecado, por eso ibas a sacrificar. Por eso iba, aún el que estaba allí, el sacerdote que estaba, no dice que el que venía con el sacrificio debía quitarse el calzado, pero sí el sacerdote que estaba ministrando. Estaba en lugar santo, estaba en un lugar que Dios había separado, los había separado a ellos, los había vestido con honra y con hermosura, los había consagrado, les daba santidad, porque lo que iban a tocar era santo. Y eso habla de todo aquel que ministra, cómo debe ser su vida delante de Dios. Esta palabra consagrar literalmente quiere decir llenar las manos. Hay dos palabras que se unen para formar esta palabra consagrar, pero dice llenar las manos. ¿Y cómo debían estar los sacerdotes consagrados? O sea, las manos, tomen esta imagen, la mano de los sacerdotes extendida para ofrendar, para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Sí? Eso es consagrar. Ahora, esta palabra consagración también significa separación que uno hace de las cosas impuras. Consagrado es santo, especialmente de aquellas cosas que nos pueden contaminar o separar de la relación con un Dios perfecto. Consagración tiene esa connotación de santidad,
esa connotación de santificación, pureza. Amén. Consagrado a Dios. Y ya voy terminando. Para nosotros las vestiduras son símbolo de la justicia de Dios. Hoy no tenemos una vestidura especial. Sí, la Escritura nos enseña que debe ser decoroso para presentarnos delante de Dios. Tanto hombre como mujer debe ser decorosa. Pero nos vestimos de esa justicia de Cristo para que podamos aparecer delante de Dios revestidos con su justicia. Y otra vestidura que nos habla la Biblia las encontramos en Efesios 6, vestidos de la armadura de Dios, de pie a cabeza, completos. Porque cuando Dios ve, ¿quién ofrece el sacrificio? ¿Es este nomás? ¿O quién ofrece el sacrificio? ¿Quién ofreció ese sacrificio perfecto? Fue Cristo. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, revestidos con la justicia de Cristo, nuestra ofrenda es aceptada delante de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar después. Pero recuerda siempre, el altar es un lugar de muerte, donde vas a morir a tu orgullo, a tu yo, al pecado, a tu pasado, aún a tu futuro. Allí Abraham, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham estaba muriendo a su futuro. Pero Dios le dijo, como no me negaste lo único, como no me negaste la promesa que yo te hice, te bendeciré. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento. Señor, continúa hablándonos, continúa enseñándonos, Señor, cómo acercarnos delante de ti. Señor, tantas veces pensamos que somos correctos, lo hacemos de manera correcta, pero tú tienes tus formas. Tú tienes, Señor Jesús, aquellas formas de cómo debemos presentarnos, Señor, y eso queremos aprender para agradarte, para bendecirte, para exaltar siempre tu nombre, para ser, Señor, santos delante de ti, consagrados, Señor, reconociendo el lugar y a quien se lo damos. Señor, seas tú exaltado en todo tiempo, en todo lugar, por sobre todas las cosas. Señor, ruego por mis hermanos, aquellos que están pasando por dificultades. Ruego, Señor, sean guardadas sus vidas, sean fortalecidos sus espíritus. Ruego por aquellos que están pasando por enfermedades, Señor, sánalos. Señor, por tribulaciones, por problemas económicos, por problemas familiares. Señor Jesús, dale la fuerza, dale la sabiduría. Señor, y que aún puedan acercarse a ti y permanecer en ti. Señor, seas bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén.